Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos alegres porque el Señor nos concede el privilegio de poder estar de nuevo acá y disfrutar del Señor y disfrutar también de la comunión entre nosotros y disfrutar del Señor. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Creo que esta parte es como la que en un momento uno la quiere disfrutar, pero me gustaría iniciar hablando sobre el crecimiento. Me llama bastante la atención el tema del crecer en la vida del cristiano, y es de que por momentos debería pasar por nuestra mente el recordar cómo estábamos hace 2 años, cómo estábamos hace 1 año, cómo actuábamos, cómo respondíamos al Señor y qué es lo que está produciendo mi vida, qué es lo que hay dentro de mi corazón ahora que había hace 2, 3 años o quizás hace 10 años, pero ¿está eso todavía en nuestro corazón o ya no está? Porque la verdad es de que muchos venimos a la fe, venimos con problemas, con situaciones, con una mente mundana, venimos con la carnalidad a flor de piel, y ese proceso de transformación depende de una cosa muy esencial, y hoy vamos a hablar de eso. Yo creo que por eso es de que muchos en nuestra vida cristiana no crecemos o quizás no damos los frutos de un cristiano. Entonces, en ese sentido, el crecer, el producir los frutos que Dios espera de nosotros, para nosotros se vuelve una responsabilidad. Pensando en el asunto de crecer y de producir frutos de un verdadero cristiano, de un verdadero discípulo de Jesús, el Señor se toma muy en serio esto, y en Juan capítulo 15 Él va a explicar qué necesitan los discípulos o sus discípulos para poder crecer y poder producir los frutos que Él espera de sus seguidores. Así que me gustaría que buscáramos en Juan capítulo 15 y meditáramos en esta tarde en ese pasaje de Juan capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15 y verso 1 al verso 8. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, leamos la palabra en el nombre del Señor. Gracias por ponerse de pie. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Gracias por ponerse de pie. Creo que este versículo es muy, muy importante para la vida cristiana. Y después de meditar en ese pasaje, la verdad es de que el tema que está allí y de ese tema, o el tema de hoy que vamos a estar hablando, es permaneciendo en Cristo para dar frutos. Ese es el tema que hoy vamos a estar desarrollando, permaneciendo en Cristo
para dar frutos. Y es bien interesante que este pasaje que nosotros estamos leyendo, curiosamente, está ubicado, o la enseñanza que el Señor Jesús da acá, está en un momento extraordinario, muy específico, pero muy importante. Este pasaje en el que Jesús está enseñando, en este caso a sus discípulos, Él está compartiendo, por lo que nosotros leímos, Él está compartiendo acerca de esta figura de la vid verdadera. Y llama bastante la atención porque esta enseñanza que está aquí es una serie de enseñanzas que el Señor está dando desde el capítulo 13 de este evangelio. El Señor va con sus discípulos a Jerusalén. En este contexto está el Señor con sus discípulos en el aposento alto. Ahí están los 12, porque ahí estaba Judas también. Entonces todos ellos estaban reunidos en el aposento alto cuando Juan, en este caso, registra desde el capítulo 13 hasta el final del capítulo 17. Todo eso que Juan registra allí sucedió en el aposento alto. Entonces, la enseñanza de la vid verdadera está en ese espacio, es decir, que Él está con sus discípulos en el aposento alto y ellos están con el Señor Jesús, y allí el Señor les está hablando sobre el asunto, sobre la importancia de permanecer en Él. Y es bien interesante esto porque el Señor está dando esta enseñanza justamente antes de su arresto, antes del proceso del sufrimiento que Él está compartiendo con sus discípulos esto. Y es bien curioso porque Él está enseñando sobre que los discípulos van a pasar por sufrimiento, los discípulos van a ser perseguidos. Así que, y otra de las cosas que un par de horas más adelante el Señor iba a ser quitado de ellos. Y entonces la verdad es de que iba a ser un momento complicado para los discípulos. Ahora el Señor les está dando una enseñanza en este pasaje que de veras va a marcar su vida para siempre. Y ahí Él les va a resaltar muy profundo la importancia de permanecer en Él. Ahora, nosotros no nos vamos a explicar, no vamos a centrarnos a hablar de todo lo que está sucediendo ahí, sino que nos vamos a concentrar en los versículos que hemos leído. El hecho de que Jesús, antes de entrar al juicio y a la crucifixión, él tenía la última oportunidad, de alguna manera, para poder hablar con sus discípulos y advertirles, darles esa advertencia de que no fueran a producir o dar los frutos que Judas dio, sino que ellos dieran los frutos que el Espíritu Santo iba a producir en ellos. Así que el Señor le está dando una advertencia acá también. Entonces, como el Señor quiere resaltar la importancia de permanecer en Él, en ese sentido el Señor va a hablar o les va a enseñar a través de una alegoría. Y la alegoría que nosotros vemos aquí es la alegoría de la vida. Así que nosotros, para poder entender un poquito más a qué se está refiriendo el Señor, nosotros tenemos que entender esa alegoría para nosotros poder comprender mejor y de alguna manera acercarnos más a lo que realmente el Señor estaba enseñando en ese momento. Así que el significado básico de esta alegoría es que Jesús habla acerca de varias cosas. Habla de la vid, de una vid verdadera, habla de un viñador, de un labrador, habla de pámpanos, habla de dar fruto, habla de cortar y quemar los pámpanos estériles. De eso está él hablando en estos versículos que nosotros hemos leído. Sin embargo, hay una lección principal en estos versículos. Y la lección principal es de que así como el pámpano, es decir, la rama o el sarmiento, como le llaman a los que se dedican al cultivo de la uva y de la vid, o las ramitas o las ramas, así que así como el pámpano no puede producir frutos si no está en la vid,
Así el creyente, es la enseñanza principal de esos versículos, así el creyente no puede dar frutos si no permanece en Cristo. Esta es la enseñanza principal de estos versículos. Ahora, de manera que como consecuencia, acá el Señor da un mandato y se resalta en esta sección de estos versículos. Y el mandato que el Señor está dando es: permaneced en mí, para que deis frutos en abundancia. Ahora, esto es muy claro en esto que nosotros hemos visto. Así que la idea principal acá de todos esos versículos que nosotros hemos leído es permanecer. De hecho, la palabra permanecer se repite de manera constante. Se repite muchas veces la palabra permanecer y la palabra frutos. Eso se repite muy frecuente. Entonces, nosotros de esa manera podemos deducir de que el Señor acá está resaltando la importancia de permanecer en Él para poder dar frutos. Es por eso que de ahí resulta el tema de hoy: permaneciendo en Cristo para dar frutos. Ahora, nosotros nos vamos a centrar un poquito en eso, pero antes me gustaría hablar un poquito de la condición en la que posiblemente muchos de nosotros como cristianos nos encontramos. El Señor aquí está llamando a que permanezcamos en Él. Ese es el llamado que Él está haciendo a los discípulos para poder dar frutos. Ahora, la situación de los creyentes en la actualidad es de que no están dando los frutos de un verdadero seguidor de Jesucristo. Y aquí está, en este versículo está la razón por la que muchos de nosotros no producimos la vida cristiana que el Señor espera de nosotros. Porque de alguna manera no estamos obedeciendo a este mandamiento de permanecer en Cristo. Si ese es el problema de muchos de nosotros, y no solamente el de nosotros acá como Iglesia del Buen Pastor, porque creo que muchos de nuestros hermanos en otros lugares tienen este problema, que por no permanecer en Cristo no producen esos frutos. Ahora, no se podrá crecer en la vida cristiana a menos que se permanezca en Cristo. No se podrá crecer, no se verán esos frutos. Ya no se verán esos frutos. Entonces, nosotros centrémonos en eso que el Señor está diciendo en estos versículos para entender qué es lo que el Señor quiere decir ahí en su palabra. En el versículo 1 dice Él: yo soy la vid verdadera. Acá Jesús afirma que es esa vid verdadera. Ahora, es bien interesante que se puede confundir con la figura de la vid. Es posible que uno se pueda confundir con la vid y la viña. No, es diferente. La viña en el Antiguo Testamento se aplica al pueblo de Israel como una viña. Eso nos lo explica Isaías capítulo 5 y verso del 1 al 7. Ahora, la viña es un grupo de vides. Es como cierto huerto de vides, pero hay muchas vides. La vid es una sola planta. La viña es muchas plantas. ¿Ya? Ahora, acá Jesús, Él nos está refiriendo, Él no está diciendo yo soy la viña. Él no está diciendo eso. Yo soy la vid verdadera. Es decir, que la vid correcta, la adecuada, la verdadera. Ahora, cuando se refiere a la vid verdadera, está diciendo Jesús que Él es la vid verdadera, la adecuada, la correcta, la que procede del Padre. Él está diciendo eso. Él está diciendo que esta vid, pueden haber vides silvestres, porque si no se podan, no producen frutos, pero Él está diciendo que es la vid verdadera. Incluso este adjetivo de verdadera se entiende como la vid adecuada, la que sí puede hacer de que los frutos puedan existir y puedan darse. Entonces, si Él dice que Él es la vid verdadera, ahora en esta vid verdadera los discípulos o los creyentes son injertados. Eso es lo que Él está diciendo. Él es la vid verdadera. Ahora, es bien interesante acá que Él dice, bueno, yo soy la vid verdadera, pero y mi Padre es el labrador. Lo que está diciendo Él es de que el proceso para que se manifieste el fruto, la vida esté, para que el fruto se dé, crezca y pueda darse,
todo esto es el Padre el encargado de todo este proceso. Eso es lo que él dice. Mi Padre es el labrador. Se está refiriendo al Padre, que él es el quien da origen a todo esto. El Padre, él es quien produce todo para que la vid esté. Entonces, él está diciendo eso. Así que es bien interesante porque en el proceso del cristiano está totalmente involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que él dice de mano. Es como que él está introduciendo todo esto. Es decir, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y ahora él pasa a decir entonces, en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y él es bien interesante que es el Padre, acá, todo pámpano que en mí no lleva fruto, él dice lo quitará. Él se está refiriendo a que el Padre va a hacer esta acción. ¿Por qué? Porque él es el labrador, él es el dueño de la vid. Ahora, hay varias formas cuando uno lee esto, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Qué significa eso? Entonces hay varias formas de ver esto. Uno es que alguien que solamente profesa ser cristiano, pero que no ha nacido de nuevo, no conoce a Jesús, no podrá dar frutos, porque no está unido a Cristo. Entonces es por eso que será quitado, porque realmente no pertenece a Cristo. Esa es la primera forma en que se ve. Otra forma en que se puede ver esto es que si un cristiano convertido, pero peca voluntariamente o intencionalmente y persiste en su pecado, Dios lo quitará. Esta es otra interpretación de este versículo. Porque el texto está hablando de que todo pámpano, es decir, que toda rama que no lleva fruto, que no está dando frutos, Dios lo va a quitar. Entonces la interpretación que se da o que se deduce es que, bueno, es un cristiano, pero que no da esos frutos y permanece voluntariamente en su pecado, Dios lo va a quitar. Eso es lo que lo que de alguna forma él está diciendo. Ahora, por otra parte, el que no produce frutos va a ser quitado. Pero la siguiente parte del versículo dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, por otra parte, el convertido que ya está unido a Cristo, el Padre lo limpia para que lleve más fruto. La idea acá es que, como estamos hablando de una vid, entonces la idea acá es que será podado para que lleve más fruto. Ahora, porque una vid que no es podada se vuelve silvestre y el fruto disminuye y se hace inútil. Incluso las uvas no salen buenas uvas, salen uvas agrias, no producen buen fruto. Se vuelve inútil, inservible. Ahora, es por eso que el que se dedica al cultivo de uvas, el labrador en este caso, se toma el tiempo para poder podar la vid, quitarle las hojas que no deben de estar allí, para que la vid produzca más frutos. Entonces, en ese sentido, el Padre dice que va a podar, va a quitar lo que no sirve, las cosas que estorban para que dé más fruto. En ese sentido, lo que quiere decir es que Dios va a corregir, va a disciplinar, va a hacer una reprensión a los creyentes con un objetivo de su santificación. Así que para eso el Señor va a producir su disciplina, o va a dar su disciplina para producir más frutos. No en sentido de castigo, como quizás nosotros lo podemos entender, sino para producir algo mejor, para podarse. Así que eso es lo que va a hacer, con el propósito de que los cristianos se parezcan más a Jesús. Porque ese es el propósito. Ese es el propósito. Dios sabe que Él tiene que trabajar en la vida de cada cristiano para que cada cristiano se parezca más a Jesús.
Esa es la idea, para que cada vez más los cristianos, los discípulos se parezcan más a la imagen de Jesús, que luzcan, que en su vida diaria se parezcan a Jesús. Ahora Él le dice a sus discípulos y les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, les dice. Los discípulos ya estaban limpios, santificados para el propósito que Dios tenía para ellos. Ahora, el medio de santificación de los discípulos era la palabra que Jesús les había dicho, les había explicado, y esta palabra que Él les había dado venía del Padre o procede del Padre, y en plena justamente identidad con el Padre, la identidad de la palabra viene del Padre, así que esta palabra era la que había santificado a los discípulos. Ahora, viene como el centro o el versículo clave de esta sección, está en el versículo 4. Si nosotros le prestamos atención a esto, Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. En este texto Jesús pone sobre sus discípulos la responsabilidad de permanecer en Él. Jesús acá está dando un mandamiento. De hecho, la forma en que está este texto, el permanecer, no está en un deseo, no está, si quieren permanezcan en mí, no está en eso. Está dando una orden. Es un mandamiento que Él está dando a los discípulos: permaneced en mí. Ahora, es interesante que el Señor siempre permanece en sus discípulos. Él nunca quiebra la comunión con sus discípulos. Los que tienen la facultad para quebrar o interrumpir la comunión con Él somos nosotros, los cristianos, los discípulos. El discípulo tiene esa capacidad de interrumpir la comunión con Dios, con Cristo. Cristo nunca lo va a hacer. Por eso Él dice: permaneced en mí. Él está diciendo, Él está mandando: permanezcan en mí y yo en vosotros, porque yo sí permanezco siempre. Ustedes son los que se van. Entonces acá el mandamiento es: permanezcan en mí. Ese es el mandamiento. Él primero obra la salvación. Él ya obró la salvación. Él ya satisfació la ira de Dios en la cruz. Él ya compró la salvación. Él ya redimió. Ahora, el creyente, el discípulo, cuando cree, es justificado, es declarado justo. Ahora ya no hay enemistad. Y entonces, en ese momento, el Señor capacita al discípulo para poder permanecer en Él. Entonces el Señor dice: muy bien, yo he hecho todo, ahora hay una responsabilidad en ustedes: permanecer en mí. Y es por eso que Él da la orden de permanecer en Él. El Señor da la capacidad para poder perseverar. Y entonces Él pone el ejemplo en la segunda parte donde dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Lo que está diciendo, el pámpano, es decir, la rama, separado de la vid, del tallo, no va a producir frutos, no va a producir uvas. Así ustedes no pueden producir frutos si no permanecen en mí. Así que el mandamiento es: permaneced en mí. Ahora, aquí el Señor no está hablando de un asunto de salvación. El Señor está hablando en este pasaje de comunión, de intimidad. De eso está hablando el pasaje, de eso está hablando el Señor. El Señor está enseñando que los frutos que se producen son el resultado de la comunión con Él, de la intimidad con Él, de permanecer en Él. Sin esa comunión, los discípulos no podrán dar frutos. Así que eso es muy grave y muy importante. Muy grave, ¿por qué? Porque si los discípulos, diciéndose llamar discípulos, no permanecen en Cristo, no van a producir la vida de Cristo. Por ende, ocasionarán
estragos, no solamente en su familia, no solamente en la sociedad, no solamente en la iglesia, ofenderán gravemente al Señor, y es por eso que Él dice que los va a quitar. Así que esto en ese sentido es grave y por eso es importante. Y Él sigue diciendo en el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si ustedes se recuerdan, en el versículo 1 dice Él: yo soy la vid. Acá Él vuelve a repetir la realidad de que Él es la vid verdadera. Acá Él vuelve a confirmar esto. Y está diciendo que Él, cuando Él dice, miren, sinceramente, yo soy la vid verdadera, Él está diciendo que Él es la fuente de la cual los pámpanos, las ramitas o los sarmientos consumen la savia para producir frutos. Él les dice a sus discípulos: ustedes son los pámpanos. Literalmente está diciendo: ustedes son las ramas. Así que como ustedes son las ramas, no pueden estar separados de mí. No se va a producir, no van a haber uvas, no puede, las ramas, si están separadas de la vid, no pueden disfrutar de la savia. Y ustedes saben de que si no pasa esa savia por la rama, no llega al final y no da la uva. Entonces, por eso es de que Él dice: bueno, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes son las ramitas, así que permanezcan en mí. Y vuelve a repetirse, vuelve a repetirlo Él en la siguiente parte del versículo, cuando dice: el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, entonces, ¿qué dice? Nada podéis hacer. La vid, es decir, que Jesús entonces capacita a los que permanecen en Él. Los capacita para producir no solo fruto. Si ustedes se dan cuenta, en el texto dice, más atrás de donde hemos venido, dice fruto. Ahora aquí dice, para producir mucho fruto. Así que Él capacita para eso. Por otra parte, los que no están en relación con Cristo, nada pueden hacer. Los que no tienen comunión con Cristo, los que no conocen a Cristo, o los creyentes que no permanecen en Cristo, nada pueden hacer. Por ejemplo, el ladrón, el asesino, el borracho, la persona inmoral, quizás también el científico, el filósofo, o cualquier otra persona que no haya abrazado a Cristo con una fe viva, no puede hacer cosas agradables o aceptables delante de Dios. Es decir, que sus frutos no son aceptables delante de Dios, porque esos frutos van a ser aceptables si vienen del tallo, si vienen del origen, de donde están consumiendo esa savia para poder producir esos frutos. De manera que el pasaje acá está enseñando la incapacidad del hombre para hacer lo que es bueno delante de Dios. Es decir, que unidos a Cristo y permaneciendo en Él, entonces sí se darán los frutos aceptables delante de Dios. Porque Cristo mismo, Jesús mismo, producirá la actitud del corazón para poder obrar. Yo creo que hasta este momento, quizás yo he venido mencionando mucho, permanecer, dar fruto. Entonces en nuestra mente posiblemente puede pasar: bueno, ¿qué es fruto? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuáles son los frutos? ¿Será que es evangelizar? Sí, pero hay algo antes. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo cuando dice de producir frutos? Bueno, el Señor acá se está refiriendo a producir aquellas motivaciones del corazón. Separados en lo que está diciendo: miren, si ustedes están lejos de mí, no tendrán motivaciones correctas de su corazón. No tendrán deseos adecuados de su corazón. No tendrán deseos santos. No tendrán actitudes adecuadas en su corazón. No tendrán.
no tendrán las disposiciones del corazón, no van a tener virtudes espirituales, sus palabras van a ser ofensivas, porque las palabras que ustedes dicen no vienen de mí. Las obras, las buenas obras, separados de mí, no van a ser buenas obras, porque no van a tener la actitud correcta para poder hacerlas. Así que, sinceramente, esto es muy serio. No van a producir nada aquello que es nacido de fe, de una verdadera fe. Peor aún, no serán para su gloria, porque no son el resultado de la comunión, de la intimidad con Él. Pero también se refiere a los frutos del Espíritu. Bueno, muchos podemos decir, no, yo vivo en la carne. Quizás muchos nos enfrentamos a situaciones en las que no somos capaces de vencer o vivir bajo el Espíritu, bajo el control del Espíritu, sino que se vive bajo los deseos de la carne. Bueno, acá está. Acá dice el Señor qué se debe de hacer para poder vencer y ser controlados por el Espíritu. Comunión con Él, permanecer en Él, porque de ahí se podrá vencer a los deseos de la carne y seremos controlados por el Espíritu. Ahora, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En este texto Jesús pasa a decir que pudiera ser que alguno que no permanece en Él, antes dijo, todos debían permanecer en Él, ahora pasa a advertir de lo que ocurre si no permanecen en Él. El Señor anteriormente, en los versículos anteriores en los que hemos estado, dice, permanezcan en mí, y ahora pasa a advertir lo que sucede si no se permanece en Él. Y así que Él va a hablar o advertir de lo que ocurre si esa comunión con Él es interrumpida, y va a hablar de las consecuencias de no permanecer en Él. Primero, será echado fuera como pámpano. Esta es la primera consecuencia disciplinaria, es ser sacado del lugar en que no podía fructificar, para que no consuma de la vid, no siga consumiendo aquello de la vid que quizás otros necesitan. Es alguna interpretación que varios comentaristas dan. Ahora, algunos piensan que se refiere también a los no creyentes, pues van a ser echados fuera, van a ser lanzados al fuego. Ahora, pero es bien interesante que por el contexto del pasaje, uno al momento de analizarlo entiende que se refiere a los creyentes. Y se trata de que los creyentes, de aquellos creyentes que no permanecen en Él, se desconectan de Él. Entonces, ¿qué sucede? Dios los va a disciplinar, les impide seguir en la vid, no para condenación, sino para que se quite el pecado de él, porque que no permanece en él, es decir, que va a ser quitado porque voluntariamente está pecando, sabe que está mal, pero sigue en su pecado. Entonces, en cierta forma, va a ser eliminado, va a ser cortado. Y en esto hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento, y un ejemplo de esto es Ananías y Zafira, que ellos en su momento no obraron bien, no produjeron esos frutos, no dieron esos frutos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Los quitó. Ya, no que ellos hayan perdido su salvación, sino que Dios los quitó definitivamente, tomando en cuenta también que era un asunto de disciplina para la iglesia, para que se dieran cuenta cómo se tenía que obrar, porque ellos no estaban con la actitud correcta haciendo las cosas. Entonces Dios los quitó. Ese es un ejemplo que uno puede observar de cómo esto cómo Dios lleva a cabo esto. Ahora, la segunda consecuencia es que se secan, desconectados de la vid verdadera. Ellos se desconectan de la vid, se convierten entonces en madera que no puede llevar fruto, se convierten en secos.
no producen esos frutos, entonces se secan. Esa es la consecuencia. Ahora, la tercera consecuencia: serán recogidos y echados al fuego, serán cortados. Eso es lo que el Señor está diciendo. Así que es por eso que es grave, muy grave. Ahora me quiero centrar en la parte del versículo 7. Dice: si permanecéis en mí, otra vez, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bien interesante. Él me da el mandamiento de permanecer en Él. Fantástico. Pero acá el Señor promete respuesta a las oraciones de sus discípulos. Él se compromete incluso a que reciban todo cuanto pidan. Y eso es como muy agradable a nuestros oídos. Pero la condición acá es doble. Primero, todo lo que hemos venido diciendo: permaneced en mí. Primero, el texto dice: si permanecéis en mí. Oh, ahí hay una condición. Si realmente permanecen en mí, esa es la primera, permanecer en Él. Oh, segunda condición: y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pidan todo lo que quieran. Wow, pero esas dos cosas son muy interesantes. Primero eso, de ahí mejor no te acerques. Eso es muy interesante. Ahora, permanecer, ¿qué significa esto de permanecer? Porque he venido hablando de permanecer en Él, entonces lo he dejado para la parte final. Permanecer en Él significa estar en comunión íntima con Él, vivir pegados a Él, unidos a Él, estar en esa armonía con Él todos los días. Todos los días, permanecer en mí, en comunión. Ahora, ¿cómo logro yo eso? Lo que siempre se nos repite todos los lunes. ¿Qué se nos repite todos los lunes a la iglesia? ¿Qué sucede todos los lunes? Oración. Pues por eso que el Señor habla de manera intensa sobre la oración, porque podemos acercarnos en Él, comunión con Él, intimidad con Él a través de la oración. Así que lo que tengo que hacer es vivir mi vida de oración. ¿A cuántos no les ha pasado que dejan una semana de orar y la siguiente semana parece que parecemos más a los del mundo que a un verdadero cristiano? ¿No es cierto? Porque la oración nos lleva a intimar con Él, a permanecer con Él. Y en esa intimidad, entonces Él produce en nuestro corazón los frutos que Él espera. Ahora, pero hay algo muy importante acá: permanecer, que las palabras de Él permanezcan en nosotros. Es justamente por eso que el apóstol Pablo en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es por eso que Pablo dice eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo hará que todos los aspectos de la vida del discípulo se alineen a la vida de Cristo. Entonces, cuando éste ore, no va a orar de manera egoísta. No va a orar así, sino que va a orar buscando primero el reino de Dios y su justicia. No va a orar de manera orgullosa, sino que va a orar: Señor, hágase tu voluntad, porque la palabra de Cristo lo va a alinear a la voluntad de Cristo. Entonces todo lo que pida va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, de aquí podemos deducir nosotros cuando nosotros oramos. ¿Cómo oramos nosotros? Un tanto egoístas. Yo me imagino un momento, eso ya es una especulación mía, no está en el texto, es algo mío. Yo me imagino el Señor, cuando nosotros nos acercamos a orar y ve nuestros corazones, y Él dirá: wow, qué egoísta, no pensás en mí, ¿va? Todo es para vos, no para mí. ¿Y dónde está mi gloria, pues? Señor, dame aquello, dame lo otro, pero cuando el Señor, hazme así como tú quieres, moldéame así como tú deseas. Es
Es por eso justamente he hecho, incluso se ha levantado el evangelio de la prosperidad. Declaro, decreto, ordeno. ¿Cómo se atreve un discípulo a hablarle así a Dios? ¿Saben por qué? Porque no conocen su palabra. ¿Cómo acercarse a ese Dios tan grande que es el Rey, quien Él es el único que puede decretar, declarar? Y un discípulo que se le acerque a decir: Señor, declaramos. No, hombre, ¿por qué creen que hacen esas personas eso? Porque no han visto a Jesús diciendo: Señor, hágase tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú quieres. ¡Wow! Entonces, en ese sentido, el discípulo necesita, para poder crecer, comunión con Él y palabra. Ahora, palabra, Biblia. Sin esas dos cosas no va a haber nada. No va a haber nada. Entonces, tiene razón el Señor de no respondernos. Claro, yo digo: wow, Señor, en ti tienes la razón de no responderme cuando oro. ¿Por qué? Porque tú me dices que me vas a responder si yo permanezco en ti, si tus palabras permanecen en mí. Pero como tu palabra no permanece, no mora. De hecho, si ustedes ven el texto de Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo more. ¿Y qué es morar? Vivir allí. Ahora la pregunta es: ¿la palabra de Cristo mora en nosotros o es visitante? ¿O solamente nos visita? ¿La palabra de Cristo mora en nosotros o solamente nos visita? ¿Cómo es la palabra de Dios en nuestra vida? No, hermano, a mí solo me visita el día domingo a la 1:02:30 por ahí. Ese es el día en que me visita. Entonces, no mora en nosotros. La Biblia sí mora en mi casa. Ahí está, a la par de mi cama. No, hombre, hay algunos cristianos de que la abren incluso porque dicen: no, la Biblia está abierta a la orilla de mi cama y nada me va a pasar. Pero no mora en tu corazón. Entonces, ¿cómo nuestros corazones se van a alinear? Porque cuando el discípulo permanece en comunión con Cristo y la palabra de Cristo mora en abundancia, cuando este discípulo se acerca, ¿qué creen que va a pasar? El Señor va a escuchar su oración. Y vamos a ver el último versículo. En esto entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La misión del Hijo es la de glorificar al Padre en todo cuanto hizo el Señor Jesús acá en la tierra. Todo lo hizo para darle gloria. En todo lo que estuvo haciendo fue buscar la gloria del Padre. Esto mismo el Señor Jesús busca en las ramas, en los sarmientos, en sus discípulos. Busca implantar eso en los discípulos, a manera que el discípulo glorifique al Padre. Los discípulos le dan honor y honra cuando los discípulos llevan frutos. El creyente que fructifica está glorificando a Dios al mostrar el fruto que produce. Pero este fruto lo produce el Padre en el poder del Espíritu y en la sustentación del Hijo. Asombroso, las tres personas de la Trinidad involucradas en ¿qué? En que en la vida del discípulo se produzcan los frutos que él espera. La gracia o los frutos espirituales que adornan a los hijos de Dios reflejan las virtudes de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que cuando el discípulo está en comunión con Cristo, permanece en Cristo y la palabra de Cristo permanece en él, mora en él, lo que produce este discípulo es que las virtudes espirituales, ¿cuáles son? Ustedes se recuerdan, Pedro dice: vosotros
que hemos sido llamados a reflejar las virtudes. ¿Qué virtudes? Misericordia, gracia, compasión, justicia, santidad, amor. De hecho, me asombra acá porque después de hablar el Señor de la vid, o de ilustrar esto, de cómo el discípulo debe de permanecer en Cristo, Él empieza a hablar del amor. Luego Él da: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Interesante. Primero dice: permanezcan en mí, en comunión conmigo, no se separen. Mi palabra mora en ustedes, permanezca en ustedes, y todo eso hará más fácil que ustedes obedezcan a mi mandamiento de ámense los unos a los otros. Ahora entiendo por qué no quiero amar a mi hermano. ¿En qué momento yo no muestro amor a mi hermano? Cuando yo no estoy en comunión con él, cuando la palabra de Cristo no mora en mí. Así que en consecuencia de todo esto, Dios va a ser glorificado cuando el discípulo refleje eso. El Señor de alguna forma va a ver las virtudes que Él tiene, las va a ver reflejadas en este discípulo, y Él se va a deleitar porque Dios es un Dios misericordioso. Y cuando ve a su discípulo, a su hijo, ver que su hijo es misericordioso, Él se ve a sí mismo y dice: wow. Y en eso Él se deleita, y en eso es glorificado. Y eso va a producir la consecuencia de todo eso. Asombroso. La vida del discípulo estará satisfecha. Su corazón estará satisfecho. Ahora, me gustaría reflexionar para finalizar, que pensáramos nosotros. Si ustedes se han dado cuenta, hay un asunto lógico en esto que hemos venido diciendo. Es de que el discípulo, sí o sí, para poder producir frutos debe permanecer en la vid. Dijimos que para permanecer en la vid necesito comunión con Dios. ¿A través de qué? De la oración. Y que la palabra de Cristo more en nuestras vidas. Eso va a producir en el corazón del discípulo, de nosotros, las actitudes correctas, las motivaciones correctas, los deseos adecuados, el obrar o el hacer las buenas obras con la intención adecuada. El servir en la iglesia producirá ese fruto del querer servir, será el resultado de tu comunión con Dios. Posiblemente no quieres servir porque tu comunión con Dios no está bien. Entonces, por eso es lógico, es entendible de que por eso no quieres servir, porque tu comunión con Dios no está. De hecho, el escritor A.W. Tozer, en su libro Diseñados para Adorar, él dice que todo lo que hagamos, todo, debe ser el resultado de nuestra comunión con Dios. Ahora entiendo, ok, con razón, es cierto. ¿Por qué? Porque en la comunión con Dios se produce eso. Entonces se dan los frutos. De lo contrario, no van a haber frutos. No va a producirse la vida de Cristo en nosotros. Así que el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos hace acá, ya lo hemos explicado. ¿Cuál es el llamado? A permanecer en Él. Y las palabras de Cristo moren en abundancia en nuestras vidas. Como creyentes nunca vamos a crecer, y peor aún, nunca daremos los frutos que Él espera, a menos que estas dos cosas se hagan una realidad en nuestras vidas. Muchos quizás estamos insatisfechos con nuestra vida cristiana, posiblemente, pero acá el Señor nos dice qué hacer. Debemos permanecer en Cristo, es decir, vivir en intimidad con Él. Necesitamos entonces prestar atención a nuestra vida de oración, ya que de esta manera vamos a vivir en comunión con Él. Debemos de vivir en su palabra. A manera de reflexión, ¿cuándo fue la última vez que oraste?
que le dedicaste por lo menos unos 20 minutos al Señor. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez en que leíste su palabra? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace 3 meses? ¿Hace un mes? ¿Hace 20 días? ¿Hace 15 días? ¿Hace una semana? ¿2 días? ¿O hoy? ¿Hoy cuando vine al culto? No. En tu allí, intimidad con el Señor. ¿Cuándo fue? Ahora, es por eso que nuestras actitudes no reflejan a Cristo, porque nosotros no estamos contemplando a Cristo. Cuando estemos contemplando a Cristo, en esa comunión, vamos a producir lo que Cristo, la vida de Cristo. Yo creo que como iglesia necesitamos reflexionar en ese sentido, porque acá el Señor se tomó el tiempo para explicarle a sus discípulos: esto lo necesitan ustedes, separados de mí nada van a poder hacer, no van a tener las motivaciones correctas. Así que la comunión con Dios, con Cristo, sí o sí la necesitamos. Nuestro corazón no puede vivir sin ella. Ahora, si usted pasa 3 días, 5 días sin esa comunión, déjeme decirle de que hay algo grave en su corazón. Y tenga cuidado, porque el Señor acá dice: será quitado. O quizás por eso es de que a muchos se nos vienen dificultades en nuestra vida, porque estamos siendo podados y no cedemos. Entonces, hermanos, por el gran amor de Dios, por el sacrificio de Cristo, por lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros, que no merecemos su gracia, su misericordia y su bondad, por ese amor tan infinito, por la misericordia de Dios, como dice Pablo, acudamos a este mandamiento que el Señor da acá. Y dijimos que el mandamiento está en el versículo 4. De todo lo que dije, llévese esto en la mente: permaneced en mí. Eso, recordemos eso, permanecer en mí, que cuando lleguemos a la casa, wow, yo no he orado, el Señor dice permanecer en mí. Ok, voy, Señor, aquí voy, porque necesitamos eso. Si nosotros vamos a estar en comunión con el Señor, muchas de nuestras actitudes en nuestra familia, en nuestros hogares, podrían cambiar mucho. Nuestras reacciones al tratar a las personas cambiaría como resultado de nuestra comunión con Dios. O sea que esto descubre del por qué nosotros somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Esto lo descubre a flor de piel. Cuando vi esto dije: wow, con razón, aquí está mi corazón. Ahora, creo que esto nos deja a flor de piel, a luz, de que cuando veamos eso, vayamos con el hermano y le preguntemos: ¿cómo está tu comunión con Dios? Porque eso nos dice: ok, no estás obrando bien, tu actitud no es la buena, porque tu comunión con Dios no está bien. Así que, como el Señor dice que nos animemos los unos a los otros, vayamos con el hermano con gracia, misericordia, compasión, no como un criticón y juzgón, que somos profesionales en hacer eso. Pero si usted está en comunión con Dios, el Señor va a dar gracia en su corazón, la actitud correcta para ir a motivar al hermano. Cuando usted lo ve que su actitud no es la del resultado de una comunión con Dios, dígale: hermano, creo que necesitas redireccionar tu comunión con Dios, con Cristo. Pasa más tiempo con Él. Y en ese sentido nosotros vayamos a casa deseando pasar más tiempo con Él, permaneciendo con Él. Colóquense de pie y oremos por esto. Oremos para que el Señor nos haga obedientes a este mandamiento, porque es un mandamiento, dice: permaneced en mí, es una orden. Es una orden. Así como cuando nos dan una orden en el trabajo, en cualquier otra área,
Esta es una orden que les debemos obedecerle al Señor. Padre que estás en tu trono de gloria, aquí estamos, Señor, de nuevo, para admitir, Señor, de que ignoramos tu mandamiento. Y cuán asombrosa es tu palabra, porque ahí está en tu palabra, nos dices qué hacer. De pronto, Señor, nuestra vida es contemplada, mostrada, Señor, delante de ti como la que no lleva frutos. Pero es por nuestra culpa, Señor, porque nosotros no hemos asumido nuestra responsabilidad. Yo soy el culpable, Señor, porque tú ya obraste todo, Señor, para que yo pueda estar en comunión contigo. Y perdónanos por no obedecer tu mandamiento. Hoy, Señor, como iglesia queremos obedecerte sinceramente, Señor, obedecer a tu mandamiento de permanecer en ti y que tu palabra more en nuestro corazón para producir aquellos frutos que tú esperas, las motivaciones, el obrar. Señor, oramos por nuestros hermanos que quizás también están lejos de la comunión contigo. Señor, oramos para que tú puedas obrar, puedas incomodar sus corazones y que ellos se arrepientan y redireccionen sus vidas y vengan a comunión contigo y disfrutar de tu presencia y producir los frutos que tú demandas de nosotros, como bien lo dices, pámpanos, ramas, Señor, y ayúdanos a estar conectados a ti. Señor, muchas gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que esto que hayamos meditado hoy se haga una realidad en nuestra vida, en mi vida, Señor, por favor, y en la vida de todos nosotros como iglesia, y vivir para tu gloria, y así mostrar, como lo dice aquí, seréis verdaderamente mis discípulos. Señor, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga y que tengan una buena tarde.